tarde. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que incluso usted nos ha estado solicitando que toquemos para poder aprender un poco más en relación a la diferenciación, si es que son lo mismo. Hoy día vamos a hablar de la alergia, la intoxicación o la intolerancia alimentaria, si es lo mismo, si es que una es más grave que otra, cómo debemos de proceder en caso se presente alguno de estos cuadros. Bueno, hoy vamos a tocar ese tema con una especialista que ha venido a visitarnos al estudio. Estamos acompañadas de la doctora Liz Beramendi. Ella es médico especialista en inmunología y alergia, y también quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, quien también va a participar, pues, como siempre, de esta conversación. Sarita, ¿cómo estás? Este tema también tiene mucho relación contigo. Claro que sí, es un tema que me encanta, me apasiona, sobre todo porque nos interesa mucho darles las soluciones a la gente que puede padecer estas inquietudes. Por eso hoy mucha atención con toda la información que nos va a dar la doctora. Y en nutrición también vamos a tener un tema asociado. Claro que sí, es importante en principio reconocer si es que es lo mismo y sobre todo cómo proceder en caso pues se presente una alergia, se presenta una intoxicación. ¿Y qué es esto de la intolerancia? Que se ha vuelto también una palabra muy famosa, ¿no? Intolerancia al gluten, a la leche, a la soya. Bueno, hoy día lo hablemos con la doctora Beramendi. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por venir a nosotros al estudio para absolver nuestras preguntitas sin relación. En principio, ¿hay diferencias entre alergia e intoxicación para luego hablar de la intolerancia? Así es. Muchas gracias primero por la invitación. Todas las reacciones, las alergias, intoxicaciones, intolerancias, las podemos englobar dentro del concepto de las reacciones adversas a alimentos. Cuando vemos esto, las reacciones adversas a alimentos, podemos ver las reacciones de tipo tóxicas y las reacciones de tipo no tóxicas. En las de tipo tóxicas tenemos cuando ingerimos alimentos contaminados con bacterias, con parásitos, con virus o con toxinas. Y los síntomas va a depender de acuerdo al agente. Por ejemplo, si son toxinas, los síntomas van a empezar en las primeras horas, duran también 24, 72 horas a lo mucho, y el paciente solamente requiere hidratación y un reposo gástrico o dieta blanda. Es una respuesta rápida la que da el organismo ante esa intoxicación. Claro, son toxinas preformadas. Ajá. En el caso de ya los alimentos contaminados con virus, también el tratamiento principalmente es un reposo gástrico, también la hidratación, que es fundamental. Y ya cuando los alimentos se encuentran contaminados con bacterias, con parásitos, ahí sí se requiere un tratamiento, por ejemplo, farmacológico de tipo antibiótico o antiparasitario. Claro que sí. Bueno, eso es de tipo tóxicas, ¿no? Ajá. Y en el caso del tipo no tóxicas, ahí, por ejemplo, se encuentran las intolerancias y también las alergias. ¿Qué es la respuesta de nuestro sistema inmunológico? Nuestro propio sistema inmunológico al alimento. Ya no tiene que ver con el alimento en sí, un alimento preparado de forma quizás sin higiene o quizás un alimento que no es fresco. No, ya tiene que ver con nuestra propia forma de que nuestro sistema inmunológico responde al tal o cual alimento. Eso cuando se trata de alergias, pero en el caso de las intolerancias, ¿participa también el sistema inmune? No, justamente en el caso de las reacciones de tipo no tóxicas, tenemos las intolerancias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es lo más frecuente, que a partir de cierta edad empezamos a dejar de producir una enzima que tiene que ver con la digestión y podemos tener flatulencias, Diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, entonces, reflujo, pero eso menos grave es la intoxicación que la alergia en todo caso. Depende del caso. Por ejemplo, en un niño una intoxicación podría ser grave. También las alergias ya entrándonos el tipo no tóxicas, podría ser simplemente un tema de rash. Pero ¿qué tal si aparece también edema de labios, edema de ojos, broncoconstricción, lo cual podría generar una situación potencialmente fatal? De asfixia, perfecto. Doctora, hay una consulta que está llegando desde Huánuco. César nos llama y tiene una pregunta que hacerle. César, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Te escucha la doctora. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora, también. Quisiera hacerle una preguntita. Yo tengo un niño de 3 años. Bueno, desde los 6 meses me dijeron que tiene una alergia alimentaria y empezó a hacer dieta desde esa edad, y su mamá también. Y en lo actual, pues ahora cuando lo damos
por ejemplo, mazamorra de trigo, de maíz, como que le sale roncha, pero ya no es como era de 7, 8 meses, ¿no? Ya lo sale así, unas ronchas de lejos en el cuerpo, en el cuello, a nivel de la axila. ¿Y cuál es de su pecho. pregunta, César? ¿Aló? Sí, ¿cuál es su pregunta? Sí, a la doctora quisiera preguntarlo, no sé por qué lo siguen saliendo las ronchas a mi bebé, que es un niño que tiene alergia alimentaria. Perfecto, muchas gracias, César, doctora. En el caso de las alergias alimentarias, normalmente lo más común en la infancia son las alergias a la leche y al huevo, lo cual sí implica que haya un cambio de la dieta. Por ejemplo, ya no se puede, si en caso ya estaba en la época de introducción de otro tipo de alimentos, eliminar, por ejemplo, la leche. Pero también a veces se confunden las reacciones en piel con dermatitis atópica, por ejemplo, que también podría estar acompañado, o un tema también de prurigo, requiere una evaluación por el especialista en alergia. Muchas veces toda reacción en la piel o de broncoespasmo, de rinitis, se puede decir alergia, pero no necesariamente va a ser una sensibilización de la persona a un alimento propiamente Pero y en dicho. este caso, que a este pequeñito se le ha hecho el cambio alimentario, esto es un tema temporal, me imagino, para delimitar si es que en efecto es una alergia. Afortunadamente, la mayoría de las alergias alimentarias, cuando son bien determinadas de forma diagnóstica, resuelven con la edad. Más del 80-90% a partir del cuarto y el quinto año de vida empiezan a tolerar estos alimentos. Perfecto. De todas maneras, sí sería adecuado que seguramente este paciente ha sido evaluado con pruebas cutáneas o pruebas en sangre que se pueden realizar a los alimentos y determinar, y también esto nos permite guiar la reintroducción de la dieta. Obviamente, guiado con el nutricionista, Claro es que sí. fundamental. Claro, de hecho hay muchísimas consultas incluso sobre la progresión y la introducción temprana de alimentos y las alergias. De eso vamos a profundizar, doctora, pero primero vamos a recibir la llamada de uno de nuestros televidentes. En este caso nos están llamando desde Miraflores. Manuel está en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Te escucha la doctora. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, yo tengo hace años un problema. Cuando como a veces ceviche, siento que la garganta como que se me cierra y como que me va a faltar la respiración. Y después una ligera picazón en la espalda, no sé a qué se deba. Manuel, ¿y solamente es con el No ceviche? sé. ¿Solo con el ceviche o con ¿Es cualquier con el pescado? ceviche o a veces con ají? Con el No, ají. con el ceviche, con ceviche. Doctora. Así como había mencionado que en los niños lo más frecuente es la alergia al huevo, a la leche, en el caso de los adultos ya a estos productos marinos, ¿no? Mariscos, langostinos. Y también a estos se puede realizar una prueba diagnóstica, se pueden hacer pruebas cutáneas que se llaman prick test o prick to prick, y con el cual se puede determinar si es alérgico o no. Y bueno, en el caso de los niños, si bien nos interesa guiar la dieta porque están en pleno proceso de desarrollo y crecimiento, en el caso de los adultos, el tema más va por su seguridad, de que no haga una reacción de tipo severa, pero principalmente va por el tema de eliminar el alimento de la dieta. Eliminar, restringirlo. Ahí Sí. me gustaría, perdón, Claro, Sarita. Jenny, complementar un poquito. Miren que lo que nos dice el televidente es que cuando come ceviche, Ajá. pero cuando come pescado no necesariamente, es algo que ha comentado. Entonces hay que tener en cuenta que en algunos lugares, a la hora de preparar el ceviche, le ponen un aditivo alimentario, que es el Saborísimo. ácido cítrico, para poder acelerar ese proceso de cocción. Vaya a ser que la alergia sea al ácido cítrico y no necesariamente al pescado. Sería importantísimo, doctora, que vaya justamente a un médico especialista en inmunología, como lo es usted, para que le hagan las pruebas y determine a qué es alérgico. Así es, y justamente como usted comenta, el tema de las reacciones a los aditivos ya también va por el tema de las intolerancias, ¿no? Intolerancia a los preservantes, conservantes. Justo así quería como- hacer una consulta en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, y aprovecho para hacer la consulta personal y particular. Hay comidas específicas a las cuales se le echa este glutamato, que es ¿no? El saborizante, y suelo siempre tener estas reacciones, ¿no? En la cual me da como una especie de taquicardia, ¿no? E incluso siento como una especie de parálisis de la mandíbula. Esto es una intolerancia, una reacción que no llega a ser reacción alérgica. Tendría que determinarse. Por ejemplo, se podrían hacer pruebas cutáneas o se podrían hacer retos, darle en un ambiente controlado el alimento y ver cuáles son sus reacciones, pero un alimento de forma puro, ¿no? Por ejemplo, solamente el glutamato, sin otros aditivos,
o también se podría hacer con otros alimentos que usted también haya visto que hace reacción. Pero principalmente es evitarlo, en verdad. El tratamiento es evitarlo. Hay algunos estudios que en el caso de la leche, el huevo, hay ciertas formas de retar al paciente para que tolere el alimento, pero todavía están en estudio. Claro, que digamos que son, ¿no? Alimentos incluso se consumen mucho más que, bueno, estos aditivos, que es lo que evidentemente la lógica me indica, los elimino por completo. Sí, sin duda, Jenny, el tema de las alergias y las sensibilidades alimentarias es frecuencia. Mira que acá somos 3 y al menos nosotras 2 tenemos sensibilidad al menos a algún alimento. No sé si la doctora, pero ya veo que mucha gente que nos debe estar viendo debe tener esta sensibilidad, así que sigan haciendo sus consultas. Claro, si ha comido de repente por ahí comida, no sé, que le echan saborizante. A mí me ocurre, por ejemplo, cuando es comida oriental, no china, que le echan este saborizante, voy a tener esa reacción siempre y cuando le hayan hecho ese saborizante. Vamos con una consulta, doctora, llega a través de redes, vamos a leerla del Twitter rápidamente. Junior Cabrera pregunta, ¿después de cuánto tiempo de haber ingerido los alimentos se presenta la reacción alérgica? Ahí está, esa es una buena pregunta, doctora. Sí, agradezco mucho la pregunta porque no había dado el tiempo para poder explicar en la reacción de intolerancia, habíamos quedado cómo pueden ocurrir, pero las reacciones alérgicas son reacciones, la gran mayoría, mediadas por una sustancia que se llama inmunoglobulina E, la cual va a presentar una reacción rápida. También aparece en la primera hora luego de consumir el alimento. La digestión. Ahí, ¿no? O incluso hay los síndromes orales, que simplemente el hecho de consumir el alimento ya empieza la rubicundez de los labios, el edema de la lengua, que se llama síndrome oral. Entonces, son reacciones rápidas. La gran mayoría de las reacciones alérgicas son de tipo IgE mediadas por inmunoglobulina E y que aparecen en la primera hora, pero todavía, y pueden durar hasta 24 horas las manifestaciones. Luego puede haber brotes, pero generalmente se define como una reacción que ocurre mayoritariamente en la primera hora, acompañado de ronchas en el cuerpo, edema de labios, de ojos, broncoespasmo, por ejemplo, pero que el tratamiento también es rápido, responde rápido a antihistamínicos, por ejemplo. ¿Qué hacer si uno presenta antes de ir con la llamadita, Secta? ¿Qué hacer en ese momento? Justamente. Empieza a hincharme, a salir el rayo ahí. Si solamente son ronchas, generalmente con los antihistamínicos responde bien. El detalle es cuando hay signos de anafilaxia. Cuando hay signos de anafilaxia es por ejemplo, que haya ronchas, que haya compromiso de que se nos empieza a cerrar la glotis o sentimos que nos empieza a faltar el aire, podrían ser signos de anafilaxia. Entonces, aquí es importante acudir a una emergencia y, por ejemplo, si la evaluación lo requiere, se usa adrenalina, por ejemplo. Hay muchas veces en las cuales cuando empiezan a salirnos ronchas en el cuerpo con algún alimento, asociamos corticoides y antihistamínicos, pero no es lo más adecuado. Los corticoides tienen muchos efectos adversos y una reacción alérgica generalmente responde a antihistamínicos. Quizás por algunos días va a tener que tomar antihistamínicos y si ya no respondiese a antihistamínicos, se podría agregar corticoides, pero no es la primera línea. Sigamos respondiendo consultas de nuestros televidentes. Gregory, desde Apurímac, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Agradecer a todos ustedes por este lindo programa y por otra parte también a consultar a las doctores. Claro que referente a que yo soy docente y muchas veces en mi medio no hay médicos, ¿no? Y entonces hay casos de intoxicación masiva de parte de los estudiantes. Se ha visto muchas veces. ¿Qué hacer frente a eso? Y por otra parte también quisiera que me colaboren. ¿Qué puedo hacer con donde a mi hija le pica continuamente así mosquitos y le hace tremendas ronchas, incluso le dura varios días? Importante la pregunta de Gregory. Intoxicación alimentaria cuando estamos frente a una población, por ejemplo, escolar, todos han recibido el mismo alimento. Los primeros auxilios cuando no tenemos un médico a mano. Hidratación. Lo básico es la hidratación. La hidratación que con los sueros de rehidratación oral, las bolsitas salvadoras que hay en todas las postas a nivel nacional. Luego el reposo gástrico, empezar a comer dieta blanda. Y evaluar, ¿no? Si el paciente todavía está nauseoso, se puede utilizar algunos medicamentos como el Gravol, el dimenhidrinato, o se pudiera, en el caso de la diarrea, si se recomienda, si es una diarrea aguda, observarla, no cortarla. A veces se usa algunos medicamentos como la loperamida, pero lo ideal es que el paciente no cortarle la diarrea porque es un proceso agudo. Y luego, los síntomas de intoxicación van a pasar. Siempre cuando hay un tema de severidad es el tema de la hidratación. La hidratación es básico. Claro. Ahora, si se le está hidratando y devuelve, si le hidrata y devuelve inmediatamente a la emergencia para que le pongan una vía y evitar pues
problemas severos. También nos preguntaba sobre su niña que a la picadura de un mosquito pues se enroncha. ¿Qué debe hacer? Eso justamente puede entrar en el tema del prurigo infantil. Los pacientes por sí tienen una base atópica, son predispuestos a generar alergias y con la picadura de un mosquito, de una pulguita, de la pulguita de la mascota, empiezan a generar ronchas en todo el cuerpo. También es antihistamínicos el tratamiento y dependiendo del caso se puede usar corticoides tópicos, pero de baja potencia, depende de la edad. Hay corticoides que van a ir mejor, hay corticoides que también pueden ser muy fuertes y pueden dañar más bien la piel de un niño, ¿no? Perfecto. Doctora, la comprometemos para que nos vuelva a visitar en otro momento para hablar solamente ya del tema específico de las alergias, porque es un tema muy amplio, ¿no? Que incluso han quedado pues muchas consultas sobre si es que de repente yo no soy alérgica y de pronto a los 30, 40 puedo generar una alergia de la nada, me doy cuenta con la ingesta de un alimento. Todas esas preguntas en un próximo programa, por favor, doctora. Pero gracias. No queremos irnos sin antes tener sus recomendaciones finales, puntuales, por favor. Bueno, principalmente en el tema de las intoxicaciones es comer en lugares donde hayan manejado los alimentos de forma adecuada, buena higiene. Si ocurre una intoxicación, la hidratación es lo básico, no ir de frente al antibiótico, a cortar la diarrea con una loperamida. Y en el caso de las alergias, lo primero es observar el tipo de severidad de la reacción. Los antihistamínicos nos ayudan con esto, son reacciones que son rápidas, que van a resolverse también rápido en el tiempo, requieren observación dependiendo ya por la especialidad y dependiendo de la edad se tendría que ver sustituir los alimentos para el crecimiento y desarrollo de un niño o en todo caso ya eliminar el alimento de la dieta en el caso de un adulto. Pero digamos que ese acompañamiento y esa recomendación la da el especialista, ¿no? El Así es. médico. Y si empiezo a ver que me falta la respiración o tengo dificultad para Acudir a la respirar, emergencia. acudir a emergencia. Muchísimas gracias, doctora, gracias por habernos acompañado. Nos dé una visita entonces para seguir conversando de estos temas. Hemos estado con la doctora Liz Beramendi, médico especialista en inmunología y alergia. Así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando del tema. No se preocupe porque esta vez tenemos a nuestra otra especialista sobre el tema, Sarita, porque vas a continuar hablando del tema, ¿verdad? Así es, efectivamente. Vamos a conocer cuáles son estos alimentos identificados como más alérgicos en la mayoría de personas y cómo deberíamos manejarlos. Perfecto, así que hoy día estamos ganados porque tenemos dos especialistas en el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso y más. No se mueva. ¿Está bien? Amigos, como bien estamos aprendiendo en el programa, las alergias alimentarias, intoxicaciones, intolerancias son frecuentes en la población. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 240 y 550 millones de personas, niños, adultos, adolescentes, pueden tener algún tipo de sensibilidad a los alimentos. Así que hoy les vamos a presentar cuáles son esos alimentos que con mayor frecuencia pueden generar alergias y algunas indicaciones que pueden ayudarlos para que con el tiempo tal vez puedan introducirlas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que incluso esos alimentos por ley tienen que estar indicados en una etiqueta si es que los contiene, son los siguientes. Vamos a empezar con los cereales, por ejemplo. Tenemos el trigo, la cebada, la avena, el salvado de trigo. Son uno de los alimentos que deben estar indicados en la etiqueta si es que ese alimento lo contiene. Aun si no es un ingrediente parte de, pero que ha estado en contacto o en alguna instalación donde pudieran haber habido, esos alimentos tienen que estar consignados en la etiqueta, al igual que todos los que voy a mencionar el día de hoy. Ahora, no solamente uno hace alergia al trigo en sí mismo como está aquí, como ustedes lo pueden ver en pantalla. No solamente el trigo, sino cualquiera de estos alimentos que yo estoy mostrando, como la cebada, la avena, el salvado. Sino, por ejemplo, en alimentos como el pan, que pudiera estar incluido el trigo, entonces también la persona puede hacer alergia y debe evitar
todo alimento que contenga trigo, como la harina de trigo o la harina que se utiliza en algún queque, como en cualquier otra de esas. Por ejemplo, si eres alérgico a la cebada, eres una persona que tampoco va a poder incluir, por ejemplo, el emoliente, porque tiene cebada, o incluso la bebida de cerveza, que también está hecho a base de cebada. Otro de los alimentos que con mucha frecuencia suele generar alergia alimentaria es la leche. Y ojo que esto es diferente a la intolerancia a la lactosa. Las personas que hacen alergia a la leche hacen alergia muy frecuentemente a la proteína que contiene la leche, que son varias, pero alguna de ellas le genera una reacción del sistema inmune haciendo alergia. Y por tanto, no solamente se restringe la leche, sino también el queso y también el yogurt en cualquiera de sus formas. Ahora, puede pasar que una persona de pronto consume un yogurt saborizado y la alergia la puede estar haciendo alguno de los aditivos o ingredientes que se le añadió a ese yogur, pero de repente el yogur natural lo tolera muy bien. Por eso es importante, antes de retirar y restringir exageradamente la dieta, hay que estar seguros de alergia a qué estamos haciendo. Algo que también quiero especificar respecto de la leche, que tiene que ver con los niños desde muy temprana edad. Cuando estamos recibiendo la leche materna, los niños no hacen alergia a esos alimentos, pero sí podrían hacer alergia a algún alimento que la madre está consumiendo y que parte de esa sustancia pasa a la leche materna. En ese caso no se corta la leche materna. Lo que se hace es identificar en la dieta de la madre qué cosa pudiera estar generando esta reacción en el bebé, y la dieta la hace la mamá, más no el bebé. Eso es muy importante. Pero luego, a medida que vamos progresando en este infante, en este bebé que recibe leche materna y que de pronto ya culminó su lactancia y va a proceder a otro tipo de leche, por ejemplo, una leche de continuación, esta leche generalmente está hecha a base de leche de vaca. Entonces, si sabemos que ese niño está generando reacciones, probablemente esa leche de continuación va a ser especializada, hipoalergénica, para que ese niño pueda seguir con su alimentación complementaria, ya que esa leche va a ser parte de su dieta y no el total. De hecho, el huevo es otro alimento muy frecuente por lo cual las personas hacen alergia. Y recuerden que el huevo es un alimento altamente nutritivo. Y si estamos, por ejemplo, pensando en niños muy temprana edad, a los 6 meses, por ejemplo, el huevo, el pescado, incluso los mariscos pueden estar incluidos en la dieta y se restringen únicamente si en la familia ha habido antecedentes de alergia a estos alimentos. Si tú, por ejemplo, mamá, papá, eres alérgico al huevo, al pescado o a los mariscos, entonces en este bebé vamos a postergar hasta los 8 o 9 meses para recién introducir ese alimento. La soya es otro de los alimentos que con frecuencia causa alergia, y así como tenemos acá la soya entera cocinada como una menestra, o hacer la bebida de soya o la salsa de soya comúnmente llamada sillao, es también uno de los alimentos que suele hacer alergia y habría que retirarlo si es que eres alérgico a la soya. Lo mismo pasa con el maní o los frutos secos que provienen de árboles, como tenemos aquí, por ejemplo, las pecanas. Así que las pecanas, la variedad de frutos secos en sus diferentes presentaciones, como por ejemplo hechas mantequilla, también son alimentos que habría que excluir si eres una persona que ha hecho alergia a alguno de estos alimentos. Ojo, Jenny, que cuando la persona es sensible o es alérgica, no quiere decir que tiene que quitarse todo lo que encuentra en la mesa, sino específicamente aquel alimento al cual ha comprobado que es alérgico, como por ejemplo los cítricos. Y ahí finalmente, solamente para precisar, porque por ejemplo se encuentran pacientes con asma o con rinitis alérgica, entonces uno lo asocia, soy alérgico, entonces me empiezo a quitar muchas cosas, incluyendo los cítricos, cuando son alimentos saludables y solamente deben retirarse cuando hemos comprobado que la alergia viene por ese alimento en particular. Solamente hay una restricción alimentaria cuando se da casos de alergias, porque también podría ser, ¿no?, en el otro caso, en el otro tema, en el tema de la intolerancia, supongamos a la lactosa, puede ser que solamente no soy intolerante a una de las proteínas de la leche, no tolero la leche fresca, no tolero el queso, pero sí puedo tolerar el yogur. Sí, vamos a precisar.
Cuando hablamos de alergia en cuanto a lácteos, por lo general es a la proteína que tiene el lácteo, y ahí tanto la leche como el queso o el yogur tienen proteína y por tanto se elimina. Se retira, ¿no? Cuando Una hablamos alergia. de intolerancia a la lactosa, lo que el cuerpo digestivamente no tolera es El el azúcar. azúcar de la leche, que se llama lactosa, porque el cuerpo no produce la enzima que le ayuda a partir químicamente, que se llama lactasa. Y si soy intolerante a la lactosa, puede ser que no lo tolero de la leche, pero sí del yogur, que ya tiene otro proceso. Correcto, porque justamente cuando hacemos yogurt o hacemos queso, inoculamos bacterias que lo que hacen es comerse a la lactosa que está en estos alimentos. Por tanto, la concentración se reduce tanto que un intolerante a la lactosa podría consumirlo, a diferencia de la leche. Pero en la leche también hoy tenemos versiones sin lactosa, donde justamente ese proceso de separar la lactosa se hace químicamente y por tanto la persona podría tolerarlo, ¿no? Y un poco adelantando la pregunta que le hice a la doctora Veramendi, Sarita, yo sé que también nos la puedes responder. ¿Uno puede volverse alérgico de un momento a otro? Total. Si de repente viví toda mi juventud feliz de la vida, ¿no? Comiendo de todo, y de pronto ya a los 30, 40, 50, pues hoy hago esta reacción alérgica. Por Mariscos, supuesto, pescado. por ¿Podría supuesto que pasar? sí. Uno puede presentar una reacción alérgica en cualquier etapa de la vida. Ajá. Es un poco más frecuente cuando uno es niño. ¿Por qué? Porque la madurez del sistema inmune no ha llegado a culminarse. Y ¿qué cosa es una reacción alérgica? Es una reacción exagerada Del del sistema sistema inmunológico, inmunológico. ¿no? Que se Y como defiende. estamos en un bebé que todavía está en proceso de maduración, estas respuestas alérgicas suelen ser más frecuentes, pero se van ordenando ya a medida que ese niño va creciendo y podrían desaparecer. Ese es en el caso de las alergias. Y digamos que la intolerancia, esa sí se puede presentar en cualquier Sí, momento. desde el nacimiento, o puede perfecto. ser una intolerancia secundaria que aparece en el proceso del desarrollo Chao, de la nos vida. dice nuestra productora, y nosotros muy obedientes decimos chao también. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias a usted, televidente, por seguirnos todos los días. Recuerde, usted puede ver todos los capítulos de Cuerpo Médico a través del canal de YouTube de TV Perú. Así que nos vemos la próxima. Cuídese. Chao.